Biometric Bot, nosotros somos una empresa que se dedica al desarrollo de software por biometría de voz. A través de una serie de algoritmos matemáticos somos capaces de extraer una huella biométrica de voz que tiene la misma validez que una firma manuscrita o que una huella dactilar. Esta huella biométrica podemos aplicarla a muchos casos de uso, aunque nuestro motor biométrico es muy flexible, muy versátil. Tenemos tres principales líneas de negocio, tres productos principales. Tendríamos la parte de verificación e identificación, la parte de firma electrónica avanzada y la parte de transcripción de voz a texto. Cada una de estos productos tiene a su vez, lógicamente, muchas aplicaciones en diferentes verticales de productos. Por ejemplo, la parte de verificación e identificación la podemos utilizar para la identificación de personas, para la autentificación en call center, para verticales de seguridad. La parte de firma electrónica avanzada la podemos utilizar para cerrar operaciones comerciales en la misma llamada, para el sector legal, para el sector sanitario, con la fe de vida, con los consentimientos informados, etcétera, etcétera. También incluso el motor biométrico lo podemos utilizar para el registro del horario laboral, ¿no? Que es como empezó un poquito el proyecto. A través de la necesidad de uno de los clientes de nuestra empresa matriz, que tenía la necesidad de digitalizar el proceso de registro del horario laboral, que como sabemos es obligatorio desde el 2019 aquí en España, en campo agrícola, ¿vale? Los trabajadores del campo agrícola tienen muchas particularidades y digitalizar ese proceso y evitar la suplantación de identidad, que es una problemática que tienen este tipo de empresas agrícolas, era un reto muy interesante porque hay unas condiciones adversas en el campo. Hay ruidos, hay pocas condiciones lumínicas, digitalizar, hay escasa cobertura de datos. Digitalizar ahí ese proceso era complicado y a través de la biometría de voz nos permitió desarrollar este producto que luego fue evolucionando, ese modelo de negocio fue evolucionando en otras herramientas, en otros productos, fue creciendo el negocio. Nos presentamos a varios concursos de aceleradoras como Innocel, como Cuatrecasas, como la ONCE. Aprendimos mucho por ese camino y nos permitió seguir creciendo como empresa y como proyecto hasta donde estamos ahora, ¿no? O sea, fue un proyecto, un crecimiento muy interesante que surge con ese chispazo, ¿no? Con esa idea de negocio y que luego va evolucionando en diferentes proyectos y en diferentes productos y servicios que son los que ofrecemos actualmente a través de la biometría de voz. Fíjate, Miguel, que estáis en la estela de la tecnología, es decir, la voz lo estamos viendo con todos los altavoces inteligentes que ya pues casi todo el mundo tiene uno en su casa o bien con el teléfono celular, que el famoso Siri de Apple, que fueron de los primeros que utilizaron esta tecnología, o el Alexa de Amazon, que pues yo, por ejemplo, tengo, sin ir más lejos, tengo dos en casa y ya uno se acostumbra a comprar por internet, a poner música por internet, pero a través de la voz. O sea que, de hecho, las últimas estadísticas es que en el 2020 han aumentado exponencialmente toda la interacción con internet que hablábamos antes a través de la voz. Así que podemos decir que la voz es el futuro en la tecnología. Sí, exactamente. Fíjate que estamos viviendo a través de la voz y a través de la biometría de la voz un presente apasionante y un futuro sin límites. El Internet de las cosas, los coches inteligentes, todas esas tecnologías, la robótica, todo eso nos marca una tendencia muy clara de que la voz va a ser a muchos niveles tecnología de presente, que ya lo podemos aplicar a muchos casos de uso, pero también una tecnología con muchas posibilidades en el futuro. Nosotros creemos que
la experiencia de usuario que nos proporciona la voz, la seguridad que te proporciona la voz y la robustez jurídica que somos capaces de extraer a través de una huella biométrica vocal son elementos diferenciadores para que la biometría de la voz sea la contraseña del futuro, ¿no? Es una contraseña que nunca se pierde porque siempre la llevas encima, es intangible, nadie te la puede robar y que además es nuestro lenguaje natural, ¿no? Esa experiencia de usuario es muy potente porque podemos interactuar de muchas maneras identificándonos como personas y siendo capaces de realizar multitud de operaciones de una manera muy fácil y muy sencilla, con toda la seguridad que nos proporciona esa biometría y con toda la robustez jurídica que tiene, ¿no? Que al final podemos demostrar que somos nosotros. Desde luego es un sector muy interesante que tiene infinitas posibilidades en los próximos años. Desde luego que sí. Claro, y ya es como como nos decías anteriormente, es decir, uno puede identificarse de una forma completamente genuina a través de la voz, pero es que además nos has comentado anteriormente que una de las soluciones que vosotros ofrecéis es poder firmar un documento con la voz teniendo plena validez legal. Exactamente, exactamente. Nosotros a través de nuestro algoritmo somos capaces de extraer esa huella vocal a través de 100 puntos de contacto, como puede ser la resonancia craneal, la posición de los dientes, la capacidad pulmonar, la estructura de la laringe, hasta 100 puntos de contacto. Extraemos esa huella vocal a través de una serie de algoritmos y somos capaces de esa huella vocal incrustarla en un documento, ¿vale? En un documento que tiene esa validez legal. Esto nos sirve para aplicarlo a muchas verticales de uso, ¿no? Poder cerrar una operación comercial con una entidad financiera, firmar un préstamo, firmar una hipoteca, dar poderes a un abogado, firmar un documento legal, dar fe de vida, poder incluso firmar operaciones a nivel interno, cuando hablamos de grandes compañías que tienen muchos procesos internos que requieren un flujo de firma. Todo eso se puede hacer a través de la firma electrónica avanzada. Incluso esa firma, nosotros como somos desarrolladores, podemos integrarla en muchos sistemas operativos de CRM, ERPs, incluso podemos integrarla en aplicaciones de terceros, tenemos una versión Android, es decir, somos muy flexibles con las necesidades que pueda tener el cliente, ¿no? Nos adaptamos a cada caso de uso y al final permitimos esa firma, ese documento, que al final tenemos un documento jurídico que podemos utilizarlo para cualquier necesidad, porque en el caso hipotético de que hubiera un repudio, de que ese contrato fuera denunciado, al final el juez va a designar a un perito, ese perito va a extraer esa huella biométrica vocal, la va a comparar con la persona que está denunciando ese contrato y va a decir con un 99,8% de probabilidades que era esa persona. Entonces, eso nos da una confianza y una validez jurídica muy importante, ¿no? que para nuestros clientes es muy importante y para muchos casos de uso es necesaria también. Claro que sí, confianza, validez legal, pero es que además se gana muchísima agilidad, muchísima rapidez, se elimina burocracia, se elimina papel. Yo lo veo todo ventajas. A mí cuando me enseñasteis la demo la semana pasada justo, quedé fascinado porque me encantó la solución que ofrecéis. Es más, nos comentasteis que hace poco la revista Forbes os había mencionado como una de las 100 empresas más influyentes. ¿Qué ha supuesto esto para vosotros? Este respaldo mediático que os ha hecho una revista tan influyente, tan relevante como Forbes. Sí, como decías, la agilidad comercial y la operatividad comercial es una de las principales características también, ¿no? E incluso esa digitalización que comentábamos anteriormente, ¿no? Que es uno de los pilares del Horizonte 2030 de la Unión Europea, ¿no? Digitalizar todos los procesos y hacia papel cero, todo eso también, por supuesto, lo conseguimos con una firma electrónica avanzada, ¿no? Todos esos procesos y esa rapidez en los procesos de que en una sola llamada yo pueda cerrar una operación comercial muy importante. Como comentábamos también anteriormente y como mencionaba, nuestro motor biométrico es muy flexible.
y estamos muy orgullosos de que la revista Forbes nos mencionara como uno de los 100 proyectos más innovadores en España. Esto fue a raíz de una colaboración que hicimos con el Instituto Biocruces de Vizcaya y el jefe de cardiología del Hospital Universitario Virgen de la Resaca de Murcia. Hicimos un proyecto de laboratorio con una muestra controlada. Conseguimos detectar con un 80% de fiabilidad casos de COVID a través de la voz. ¿Vale? Esto es muy importante porque podemos aportar valor al sector salud, ya no solamente detectando casos de COVID, sino que estamos desarrollándolo para detectar otro tipo de afecciones cardíacas y poder actuar incluso antes de que pase. Esto es un proyecto piloto, está desarrollado para laboratorio. Tendríamos que pasar a fase con muestras más grandes para poder incluso pasar a fase comercial, ¿no? Pero la revista Forbes nos mencionaba como uno de esos proyectos innovadores de que a través de la voz se puede detectar el COVID. Esto, fíjate lo importante que es cuando tú llamas a un servicio sanitario y dices que puedes tener un contacto estrecho con un afectado de COVID, que el motor biométrico te diga con muy alto porcentaje de probabilidad si puedes tener COVID o no, ¿no? Esa primera toma de contacto, esa primera actuación es muy importante. Nosotros estamos muy orgullosos, fue la verdad que también una sorpresa para nosotros estar mencionados en esa revista y la verdad que hemos recibido muchas felicitaciones y ojalá podamos seguir con ese proyecto desarrollándolo porque creemos que lo que comentaba, podemos aportar mucho valor con nuestro motor biométrico a ese sector, ¿no? Al sector sanitario, a través de la detección del COVID y a través de la detección de otras afecciones, ¿no? Muy interesante. Fenomenal, que se pueda diagnosticar a un paciente a través de la voz, vamos, esto parece ciencia ficción, pero no, es aquí, es el presente, es el ahora. Miguel, para los alumnos de GNAU, ¿qué cualidades crees que tendría que tener hoy en día y qué habilidades, qué skills tendría que tener hoy en día un emprendedor, sobre todo en el sector vuestro, en el tecnológico, que vamos a pensar que es uno de los sectores o segmentos laborales de futuro para nuestros jóvenes estudiantes? Como digo, ¿qué capacidades o habilidades debería de tener? Pues es una pregunta interesante porque en el estudio de estas capacidades que pueden tener los emprendedores hay mucha literatura, ¿no? Y hay mucho análisis al respecto. Para mí, lógicamente, es esencial tener pasión por el proyecto, ser proactivo, tener capacidad de liderazgo, pero creo que también es muy importante ser una persona metódica, ser una persona estructurada, tener capacidad de análisis y ser capaz de transformar ese análisis al final en toma de decisiones. Porque en el sector tecnológico y en cualquier sector, al final vamos a pasar por muchos momentos. Bueno, y hay una cualidad muy importante, creo que fundamental, que es la capacidad de resiliencia, ¿vale? La capacidad de superar esos altibajos que va a tener cualquier proyecto, mientras que está en ese denominado valle de la muerte, que es mientras que los ingresos son inferiores a los costes, mientras que tenemos que poner dinero, no tenemos ingresos, ahí hay muchos altibajos. Y esa capacidad de superación, esa capacidad de resiliencia, es una virtud y es una cualidad que debe de tener cualquier futuro emprendedor o cualquier persona que quiera montar un proyecto, ¿no? Al final, el sector tecnológico es un sector súper interesante para emprender. Es un sector que para mí ofrece muchas ventajas y que con poca inversión económica en relación con otros proyectos físicos se puede lanzar un proyecto. Con poca inversión económica quizás somos capaces de construir un producto mínimo viable y poder lanzar una página web muy básica, poder lanzar una app y poder escalar rápidamente un producto, ¿no? A nivel tecnológico. Pero también, obviamente, el sector tecnológico es un sector que, al igual que tiene mucho crecimiento, tiene mucha competencia. Entonces, tenemos que ser capaces también de detectar esa necesidad que tiene el cliente, ese público objetivo,
y ser capaces de tener un valor diferenciador. ¿Por qué nos va a comprar nosotros ese cliente, ¿no? Con nuestra propuesta? ¿Qué tiene de diferencial nuestra propuesta? Entonces hay muchas habilidades que hay que tener, ¿no? Por supuesto, pasión, proactividad, capacidad de liderazgo, resiliencia fundamental, porque el proyecto va a tener muchos altibajos, y capacidad de análisis, de ser una persona estructurada. Y es una suma de todo, y sobre todo también la capacidad de aprendizaje, ¿vale? Quizás no todos los proyectos salgan, pero tenemos que ser capaces de aprender de cada uno de esos proyectos hasta que al final, oye, alguno de ellos seguro que tiene éxito, ¿no? Es una mezcla de varias cosas para mí. Bueno, has hablado del mínimo producto viable, de la escalabilidad, conceptos muy importantes que nuestros alumnos ya conocen o van a conocer en las próximas formaciones, pero además también has hablado de la innovación, y lógicamente la innovación en el sector tecnológico es la garantía de la pervivencia de la compañía, porque ya sabemos que en este mundo en el que va todo tan rápido, en el que la tecnología avanza a pasos gigantes, pues lo que hoy es un descubrimiento mañana se queda obsoleto, con lo cual te obliga a que estés en constante innovación y que estés siempre nadando hacia bueno, pues descubrir nuevos horizontes y evolucionar de manera constante. Y eso creo que es importante, y que vosotros en el sector, en el campo de la voz, pues todavía tenéis mucho que evolucionar, precisamente por lo que nos has comentado, por todas esas verticales y por todos esos destinos o utilidades que se le puede dar al empleo de la voz como medio de identificación, como medio de legalización, de interacción, etcétera, etcétera. Cuéntanos de vuestra experiencia, Miguel, en vuestros años de emprendimiento. ¿Con qué un momento que recuerdes que os hayáis encontrado como digo, en una situación que mencionabas antes de dificultad, una situación que os haya, bueno, que os haya marcado, pero que hayáis podido superar con éxito, y cómo lo hicisteis? Sí, bueno, esas situaciones de dificultad siguen existiendo hoy en día, ¿eh? Yo creo que todas las empresas siguen, no solamente en los periodos donde se va construyendo la empresa, que quizás son los más críticos porque el proyecto está casi en una fase embrionaria, pero lo seguimos teniendo. Es decir, esos momentos críticos se van a ir presentando en todas las fases del ciclo de vida de la empresa. Es muy importante el trabajo en equipo, el poder disponer de un buen equipo que te aporte diferentes visiones, ¿no? Y poder transformar ese momento crítico, resolverlo entre cada una de esas partes, aportando cada uno su valor, la parte técnica, la parte de marketing, la parte comercial, la parte legal, hasta conseguir el objetivo, que el objetivo al final de cualquier empresa tiene que ser aportar valor a las necesidades del cliente, ¿no? Nosotros hemos pasado fases críticas en toda la evolución. Nosotros surgimos en 2015. Somos una empresa relativamente joven todavía, ¿no? En esos primeros momentos precisamente estaba en esa escalabilidad, ¿no? Cuando nos presentamos a las diferentes aceleradoras de Cuatrecasas, de la ONCE, de Innocels, estamos compitiendo contra otros proyectos que finalmente ganamos, ¿no? Que ganamos, que nos permitieron sobre todo aprender a mejorar todo ese proceso de iteración, ¿no? de cada una de las fases, y que te permiten seguir creciendo, te permiten ir haciendo un nombre. Y hoy en día, con el proyecto lógicamente más consolidado, seguimos teniendo algunos momentos críticos en cuanto a proyectos concretos con clientes, de cómo podemos resolverlos, cómo podemos esa ecuación, inversión, rentabilidad, si decidimos asumirla, si el desarrollo del producto lo orientamos hacia un camino o lo orientamos a otro. Los recursos al final son limitados y las horas de trabajo son limitadas. Entonces tenemos que decidir muy bien hacia dónde orientamos nuestros productos, dónde queremos estar de aquí a 2, 3, 5 años, ¿no? Con nuestros productos, para empezar a trabajar en esos proyectos.
Es decir, esas dificultades se van a ir presentando en cada una de las fases y es muy importante, lógicamente, con el apoyo de todo el equipo, ir proponiendo diferentes alternativas e ir tomando decisiones, ¿no? Que al final es importante para seguir saliendo adelante. Fenomenal. Miguel, cuéntanos, ¿qué consejo le darías a nuestros estudiantes que quieren ser emprendedores, jóvenes emprendedores? ¿Qué consejo le darías ahora que van a iniciar sus proyectos? Quizás por mi experiencia personal y por mi formación, hay un consejo que yo daría, ¿no? Bueno, que al final se puede resumir, yo creo, en dos palabras, que sería la parte de planificación y la parte de actuar. Planificar y actuar. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de lanzar ningún proyecto, es necesaria una planificación previa. Es necesario un análisis del contexto, es necesario un análisis de las necesidades del cliente, de los productos competidores, de los productos complementarios, del mercado objetivo al que nos queremos dirigir. No tiene por qué ser un análisis súper extensivo, pero es necesario que exista ese análisis. Una vez que hemos hecho ese análisis, debemos de pasar a un mini plan de negocio, lo más realista posible. Oye, ¿cuáles van a ser mis ingresos estimados? ¿Cuáles van a ser mis costes estimados? Teniendo en cuenta de que el papel lo aguanta todo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que ser muy realistas con esos ingresos y esos costes. Porque si no salen en el papel esos números, es muy difícil que salgan fuera. Pero si ese análisis lo hemos realizado relativamente bien, hemos sido capaces de hacer un mini plan de negocio, que tampoco tiene por qué ser súper detallado, pero lo más realista posible, y eso nos cuadra, el papel nos dice que sí, oye, adelante, ya tenemos que pasar a la fase de actuación. Tenemos que intentar crear ese producto mínimo viable, ofrecérselo a un posible cliente, ofrecérselo a un familiar, ofrecérselo a un amigo, testearlo, validar ese producto mínimo viable en el mercado y escalarlo lo más rápido posible. Esas serían esas dos palabras, planificar y actuar. No nos podemos quedar, Raimundo, en la planificación y no actuar, ni tampoco podemos actuar sin planificar, porque al final también estamos abocados al fracaso, ¿no? Planificar y actuar, por ese orden. Bueno, pues nos quedamos planificar y actuar, y háblanos precisamente del empleo, del futuro, o la empleabilidad de los jóvenes en el futuro. ¿Qué puestos de trabajo crees tú que pueden tener mayor acogida, o que pueden, bueno, en los que ellos pueden emplearse en esos puestos en un futuro próximo, desde vuestra perspectiva de ser una empresa tecnológica? Bueno, cuando hablamos de futuro, al final, lógicamente, hablamos de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en los próximos 10, 20 años. Sí, fíjate, hace 10, 20 años nadie sabía lo que iba a pasar con Amazon, con Netflix, con Tesla o con la explosión y el boom de las redes sociales. Y fíjate lo que son ahora, ¿no? Está claro, la tendencia, todo apunta a que obviamente va a pasar por lo tecnológico, va a pasar por lo digital. Yo, mi recomendación, obviamente, mi consejo sería, primero, que se forme en aquello que realmente los apasione. Es muy difícil estudiar una cosa que no te apasione. Aunque tiene que tener un punto de equilibrio con la empleabilidad, con hacia dónde va el mercado. El mercado todo apunta a que va hacia lo tecnológico, va hacia lo digital. Cualquier formación orientada hacia eso, entiendo que va a tener mucho futuro. Obviamente también, quizás aquí soy un poco corporativo, yo vengo del mundo del marketing, todos los perfiles de marketing, todos los perfiles comerciales son muy necesarios para conectar esos proyectos con el cliente final. Es decir, conectar la tecnología, conectar lo digital con las necesidades reales de los clientes y poder ofrecerles esa propuesta de valor adecuada a sus necesidades. Yo creo que también que esa formación, Raimundo, debe ser continuada. Es decir, ya no podemos estamos en un mundo cambiante, en constante evolución, no podemos hacer un grado superior en lo que sea, o no podemos estudiar una carrera en lo que sea,
y pensar que eso ya va a ser para toda la vida y que no voy a tener que actualizar mi formación. La formación ya debe ser continua. Vivimos en un mundo globalizado, en un mundo en constante cambio y tenemos que estar siempre en constante evolución y en constante formación porque, como estábamos comentando, de aquí a 10 o 20 años seguramente los trabajos que se estén desarrollando ni nos imaginamos ahora mismo. Es decir, van a ser trabajos que todavía incluso estén por inventar. Y necesitamos tener una base de conocimiento, por supuesto, pero esa base de conocimientos habrá que ir actualizándola conforme la tecnología, lo digital, los negocios vayan cambiando. Es absolutamente imprescindible. Y ahí, como dices tú, la formación continua, constante, es importante para poder adaptarte a esas necesidades que el mercado puede estar demandando. Cuéntanos, Miguel, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso para Biometric Box, ¿qué vais a hacer? ¿En qué estáis ahora mismo pensando para seguir evolucionando como empresa? Sí, bueno, al final nuestro principal objetivo como empresa es satisfacer las necesidades de nuestros clientes aportándole valor en cada proceso. Eso es totalmente básico, es detectar esas necesidades cuando los clientes nos proponen un reto de innovación o un proyecto de innovación, a través de la biometría de la voz poder satisfacerla, a través de las múltiples aplicaciones que tiene. A nivel estratégico, nuestro objetivo es consolidarnos en España, consolidarnos en el mercado latinoamericano también en los próximos años, 2 años, y en los próximos 3, 5 años dar el salto a nivel europeo y dar el salto a nivel internacional del resto del mundo, fuera de Latinoamérica también, ¿no? El desarrollo de productos es lo que comentábamos antes, ¿no? Que tenemos que ir definiendo, lógicamente esos 3 principales productos que tenemos son nuestra base, son nuestro core de negocio, pero quizás haya esos desarrollos que pueden venir como este del sector sanitario para detectar el COVID a través de la voz, para detectar otro tipo de afecciones. Es decir, van a venir también un poco dados por los proyectos que se vayan desarrollando y ese éxito que vayamos teniendo en los diferentes pilotos que vayamos desarrollando. Tenemos nuestro core claro, tenemos claro dónde queremos consolidarnos, tenemos claro cuál es nuestra política de expansión, pero no estamos cerrados, por supuesto, a futuros desarrollos y a futuras aplicaciones con otro tipo de sectores o de verticales. Bien, y si para terminar, Miguel, bueno, quien quiera saber más de Biometric Box, ¿dónde tiene que acudir? ¿Dónde estáis? Cuéntanos un poco. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros somos una empresa murciana. Nosotros, nuestra sede está en el campus universitario de la Universidad de Murcia. Bueno, y toda la información sobre Biometric Box está en nuestra página web, biometricbox.com. Y ahí, bueno, tenemos un montón de información que incluso se puede descargar con fichas de producto, de nuestros productos de firma electrónica avanzada, de verificación e identificación. E incluso tenemos una demo que invitamos a probar esa robustez de nuestro motor biométrico, ¿no? Evitando la suplantación de identidad que los alumnos y la gente en general puede retarse en casa con algún amigo para ver si son capaces de superar a nuestro motor biométrico, ¿no? Es una demo que la tenemos en abierto y es muy interesante, ¿no? Probarlo, ver cómo funciona. Y a través de nuestra página web, biometricbox.com, tenemos toda la información ahí y a su disposición para lo que necesiten. Fenomenal, Miguel. Pues oye, muchas gracias por acompañarnos hoy, por compartir tan generosa y espléndidamente tu experiencia y tus conocimientos. Seguiremos en contacto, seguiremos dando también difusión a vuestros logros y avances y esperamos de pronto repetir esta experiencia, esta entrevista, así que nos contéis más novedades de lo que vayáis a tener en un futuro próximo. Así que muchas gracias, Miguel, por compartir con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos a este foro y nada, mucha fuerza, mucho ánimo, mucha formación y enhorabuena a todos vuestros alumnos porque estar aquí, estar en ese proceso formativo ya es una de las claves del éxito, ¿no? de sus futuros proyectos. Muchas gracias a vosotros y estamos en contacto.